Ujú. Entonces, esa era mi pregunta, ¿va? Otros licenciados nos han dicho a nosotros que cuando escribamos, pongamos todo con minúscula y sin tilde. Y usted la escribió con mayúscula y con tilde. No, yo todo lo escribí en minúscula. Está mal. Ah, bueno, para la próxima ya sé entonces. Ujú. Feliz noche. Bueno, Sí, licenciada, yo tenía la misma duda que el compañero, porque otros licenciados han calificado bajo esos criterios, porque dicen que la plataforma a veces por esos pequeños criterios las califican malas o buenas y así, entonces, yo le puse que podían contestar con minúscula y con mayúscula. pero la tiran mala, licenciada. Entonces, Disculpe una pregunta, licenciada. ujú. Los exámenes extraordinarios, ¿cuándo los van a hacer? ¿Usted ya mandó su carta? Sí, yo mandé mi carta. ¿Aparece en la plataforma? ¿Cómo si aparezco en la plataforma de ¿Sí? Moodle? ¿Sí? Sí, Mandó sí, todo ¿cómo se llama? ¿A quién le mandó la carta? ¿A la secretaria? a la página que salía ahí en la página de derecho, uno que también mandó usted, donde decía las instrucciones de mandar todos los datos y el problema que se tuvo. Luego ahí me contestó una persona y me dijo que le enviara la carta a esa persona, que esa persona se la iba a enviar a usted. Ah, bueno. Entonces el examen es el miércoles a las 8. Ah, bueno, gracias, licenciado. Ujú. Bueno, buenas noches, jóvenes. Qué bueno que ya están de regreso. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Miren, vamos a ver que se recuerdan que el último tema que vimos les dije que ya no iba a entrar en el examen parcial, ¿verdad? En eso ya estamos de acuerdo, que era la universidad. Entonces ahorita vamos a comenzar a retomar, ¿no? Entonces, para el segundo parcial sería a partir de la universidad hasta el capítulo eh, 19, ¿ya? Para que vayan ya con sus lecturas, por favor, y así no nos, ¿cómo se llama? No nos hacemos tanto, ¿cómo se llama? No nos confundimos, ¿ya? Entonces, y el día de hoy vamos a iniciar con proceso de independencia. Me dicen si se ve la pantalla ya. Sí, Ligda. Muy bien. ¿Qué sabemos de la independencia, jóvenes? Cuéntenme. ¿Qué aprendieron en el bachillerato, en el diversificado, en los básicos? Se firmó en 1821. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguien más? Se independiza de España también, Centroamérica y México. Independencia de España, 1821. Hay 92 en el aula y solo uno está contestando. Qué pena. A ver, ¿qué pasa con los demás? Antes de eso, Ligda, le puedo hacer una pregunta. Dígame. Vea, yo estuve leyendo de la independencia, pero
en mi investigación constataba de que contaba con 4 independencias. Ah, No sé qué tan cierto sea eso. ¿qué independencias? Las de Guatemala, que eran 4 independencias, pero no comprendí eso muy bien a decir verdad. Entonces, bueno, ahorita que estamos tocando el tema, pues le pregunto. ¿A quién leyó? Ay, Dios mío, era una investigación que hice yo en Google, que la estaba, bueno, realmente lo leí y decía que eran 4 independencias y así, pero no entendí muy bien eso porque yo considero, bueno, yo sé pues que solo fue la de 1821, solo es una, pero no sé si fueron más, no sé. Me imagino que se debe referir a otros casos bien específicos de cuando Guatemala nace como república, porque aquí Guatemala no nace como república, que es lo que vamos a ver. Ah, Ahorita excelente, vamos Lina, a ir viendo. entonces pondré atención, entonces, gracias. Ujú. ¿Alguien más? No pretendan que yo les dé todas las respuestas. Ustedes tienen que hacer sus lecturas y no creo que no sepan nada los demás. También está el doctor Mariano Galvez, que es uno de los participantes de la firma. Ujú. Los levantamientos por ahí de 1800 por parte del reino de Guatemala. Algunos levantamientos que se dieron con antelación. También la independencia al separarse de México, algo así recuerdo de la anexión a México, una vez leí por ahí, y Ujú. que al separarse de México se firmó un acta de independencia donde era libre Guatemala, era libre independientemente a México, a España y a otras potencias. Y ahí creo yo Ujú. que más o menos recuerdo que se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para hacer una constitución, eh, pues, algo así recuerdo, y tenía que ver algo los liberales o criollos. Los conservadores y toda la situación. Exacto. Sí, esto ya fue en 1824, ¿ya? Pero en el caso de acá no, todavía no. Pero sí tiene mucho que ver lo que usted dijo. De la anexión a México, definitivamente el 5 de enero de 1822, inmediatamente anexados a México, ¿ya? No hubo una constitución como tal que le diera vida a una república, ¿ya? A los nacientes estados. Entonces vamos a ver esto. Sí, Licra, buenas noches, les saluda Tiffany. A ver, dígame. También que el reino de Guatemala estaba, se podría decir, como pacíficamente sometido al gobierno español en 1821, ¿es correcto? Sí, era administrado desde la metrópoli. Pero a raíz de acá se dieron unos cambios que no se pueden negar, pero se mantuvo como el sistema. Referente a la Constitución, también recuerdo de que ellos se regían por una Constitución, pero era general en la República Federal, algo así, recuerdo más o menos. La primera constitución que se hizo fue en 1825 para el Estado, para el entonces Estado. Y la Constitución Federal es de 1824. Bueno, vamos a ver ahorita acá. ¿Cómo se celebra la independencia? Desfiles. Desfiles, ¿qué más? La antorcha. La antorcha. Bandas de guerra. Antorcha, bandas de guerra, ¿qué más? La lluvia del 14 de septiembre. La lluvia. ¿Será que se hacen altares cívicos? Sí. Los bailes.
¿Cómo? Los cañonazos. Los cañonazos, actos cívicos, ¿ya? Todo eso, todo lo que ustedes me dicen es cierto. Ahorita vamos a ir viendo. En caso en Shela está la famosa Feria de la Independencia, que hasta el 2019 se estuvo celebrando. Ahí están lo que dicen bandas de guerra, pero si en la independencia de Guatemala no hubo guerra. Como dice aquel, ¿cómo se llama? La estrofa del himno donde dice, y lograron Sin choque sangriento. sin choque sangriento. Vergüenza haría de darles eso. Vamos a ver, por favor, en la página. Sí, es que de verdad, los himnos nacen al fragor de una guerra, ¿no? Bueno, en la página 179 a la 182 está el Acta de la Independencia. Y la vamos a ir analizando poco a poco conforme vamos a ir andando acá. Si nos extendemos un poquito, después de las 8, quédense porque va a estar bueno. Vamos a analizar un poquito esto. Bueno, miren pues, esto más o menos así. Y hay quienes que para comprar todo esto es sumamente caro. Toda la parafernalia que han hecho con la cuestión de la independencia. Y hay algo que ha cuajado mucho, ¿no? Porque es lo que mucha gente espera, y hasta pelean porque hayan 2 desfiles, ¿no? Bueno, vamos a ver de dónde se origina esto y cómo fue el proceso de la independencia, porque decía el compañero que fue el 15 de septiembre de 1821, pero vamos a analizar de que es un proceso, ¿ya? Que desemboca en 1821 con algunas situaciones. Bueno, tenemos que en el siglo XVIII en Francia se desarrolló el famoso siglo de las luces, la España ilustrada, ¿ya? No España, Francia ilustrada. Acá es donde muchos teóricos proponen la forma en cómo debe conformarse un Estado. Se trata de romper con lo religioso para que el humano pueda gobernarse por sí mismo mediante la utilización del razonamiento. René Descartes, Voltaire, John Locke, ¿cómo se llama este otro señor? Augusto Comte. Comte, Juan Jacobo Rousseau, ¿ya? Estos son los filósofos que le dan vida al moderno Estado. ¿Sí? Muchas gracias por el dato. Entonces, estos son filósofos con muchas propuestas políticas. Están sus ideas por medio de grandes discusiones que se dan a los alrededores de las universidades, ¿ya? Y de las obras que van siendo escritas, en donde se forman esos debates de mucha altura. Y estos debates llevan a tomar forma en esas famosas cartas que dan vida a un sistema que va a regir un Estado. ¿Cómo se llaman esas cartas? Cartas magnas. La constitución política. Las famosas constituciones políticas, ¿ya? Entonces, en este sentido, esas constituciones, pues, principalmente toman sentido en 2 países que se van a formar. En un primer momento, la Revolución Francesa, o sea, la guerra por la formación, por la fundación de Francia, en la República Francesa, ¿ya? Con su legado de igualdad, fraternidad, que son como el empuje que fundamenta a los modernos estados. Y la formación de los Estados Unidos, 1776, con sus guerras de independencia, que esas fueron 13 colonias inglesas que se formaron que formaron posteriormente los Estados Unidos, ¿ya?
Entonces tenemos a esos pensadores como Montesquieu, que habla de que un Estado, ¿ya? Aquí habla ya de un Estado, debe mantener un equilibrio en el ejercicio del poder y que ese equilibrio se obtiene mediante dividir de manera equitativa el poder. Y entonces propone de que un Estado se compone de 3 poderes. ¿Cuáles son esos, jóvenes? Legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo y judicial. Exactamente, ¿ya? Y cada uno va a tener su función y cada uno va a ser independiente al otro, ¿ya? Pero que van a mantener en equilibrio ese poder. En Guatemala, como esté hoy, ya es otra cosa. Rousseau plantea de que el poder está en la asamblea, está en el pueblo, ¿ya? Que el poder emana del pueblo, de un Estado democrático. Entonces, al momento, como todo el pueblo no puede ejercer el poder, entonces lo delega. ¿Y en quién lo delega? En una persona que lo va a representar. Entonces, a eso se le conoce como el contrato social. Y, por ejemplo, en la actualidad, ¿qué es lo que nos piden esos politiqueros cada 4 años? Que votemos por Su voto. El voto. El voto. ¿Ya? Y ahorita ya se están formando los cuadros que quieren gobernar dentro de 2 años. Ya salió a la palestra la señora hija del general. Está también Mulet, creo que es el otro, ¿verdad? Ya andan ahí rondando. Entonces vemos, a esto se le conoce como el contrato social. Y también Rousseau propone, ¿ya? De que si la persona que nombró el pueblo, o sea, la asamblea, no responde a los intereses de la gente que lo eligió, entonces le puedes retirar el apoyo, ¿ya? Entonces, para que no se sirva de la población. Eso es en teoría, pero en la práctica ya, que acá se ha hecho otras situaciones. Estas ideas llegan a América y llegan por medio de universidades, llegan por medio de, ¿cómo se llama? De centros de estudio, aparte de universidades. Y John Locke propone de que la soberanía está en la población, no en el rey, y que las monarquías absolutas ya no tienen razón de ser. Y entonces el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, ¿ya? Entonces, estas ideas que estos señores están proponiendo se van materializando en políticas, ¿ya? Y son los que están fundamentados en las constituciones. Entonces, esto trajo como consecuencia de que se impulsara el método científico, que se cuestione, se pregunte que las monarquías no son absolutas, de que el poder no emana de Dios, ¿ya? Y que se pueden formar monarquías constitucionales, de que las personas tienen que tener una igualdad ante un Estado de derecho, ¿ya? Esto es común, es jerga de ustedes, ¿no? Y todas esas ideas van a tener influencias en los movimientos independentistas de América Latina. En el caso de Guatemala, estas ideas llegan a la universidad. Vemos la reforma que encabezó Antonio Liendo de Goicoechea. Tenemos también la formación de la Sociedad de Amigos del País, que impulsaba pues la diversificación de la agricultura y que por primera vez se diera un impulso a una carta constitucional
en plena época colonial todavía, que fue la Constitución de Cádiz, que estuvo vigente entre 1812 y 1814. Entonces, esta fue la sede que tuvo hasta principios del siglo XX ¿cómo se llama? La Sociedad de Amigos del País. Hoy sería el Congreso de la República, ¿ya? Esta sociedad pues pretendía también discusiones sobre derechos de las poblaciones, ¿ya? Y que fue creada en pleno periodo colonial también, pero tuvo mucha injerencia. Ya hablamos de la Ilustración. En el caso de América, para el siglo XVIII, murió el último descendiente de la casa de los Austrias, entonces hay una guerra por bien que se queda con el trono, y esta guerra la ganó la Casa Real de los Borbones, y entonces estos comenzaron a implementar una serie de cambios a su interior para reorganizar la forma en que España estaba gobernando a sus provincias, ¿ya? Esto con el objetivo de prevenir tanto la corrupción, frenar el poder eclesiástico y la apertura de nuevos puertos, ¿ya? Entonces, estas etapas van de Felipe, ¿cómo se llama? Felipe V, Felipe VI y Carlos II, pero el mayor rey que impulsa estas fue Carlos III, a él se le conocía como el Ilustrado. ¿Ya? Entonces vamos a ver en qué consistieron estas reformas. La dividió en 4 aspectos importantes. En la cuestión económica, velar por la apertura de más puertos para generar una dinámica más fuerte en el comercio. También en la cuestión política, que incide mucho en lo territorial, es quitarle el poder a la Iglesia Católica, bajarle bastante el poder que tenía, principalmente a la orden de los jesuitas, y en el caso del territorio, dividir el virreinato de la Nueva España, perdón, el virreinato del Perú, que creó el virreinato de la Nueva Granada y el del Río de la Plata. Entonces ahí fueron 3 virreinatos ya, con el de Perú que ya existía. ¿Y esto por qué? Porque había mucha corrupción al momento de el ejercicio del cargo público, y esto repercutía en la manera de controlar la eterna crisis económica, disculpen la seña, ¿no? La cuestión del dinero, ¿no? Entonces, lo que pretendía era recaudar la eterna crisis económica, ¿no? Entonces, recaudar más dinero para garantizar pues las arcas reales, para que tuvieran más fondos. En el caso de Guatemala, no fue la excepción, porque acá había bastante corrupción, principalmente con la élite que se había formado, la élite criolla, que estaba pues exigiendo mayor poder, y que ya se había hecho, ¿se recuerdan ustedes que cuando hablábamos del ejercicio de los cargos públicos, España, la metrópoli, mandaba a sus funcionarios? Pero resulta de que algunos de los funcionarios que mandaba la corona se habían casado, sus descendientes se habían casado con hijas de criollos, entonces se establecieron matrimonios estratégicos con el objetivo de tener acceso a los cargos públicos. Entonces, los cargos públicos que estaban alrededor del cabildo, de las alcaldías mayores, ya compraban los cargos públicos, y esto era corrupción. Entonces, la corona manda para el Reino de Guatemala una serie de reales cédulas para controlar a esa gente, ¿ya? Entonces, debido a que el repartimiento de enseres, se recuerdan que eso lo hablamos en algunas clases pasadas, y de hilados, como también el de
materiales, que era para hombres también. Entonces, todo ese dinero no llegaba a la corona, sino que se lo quedaban estas élites. Entonces, toda esta situación era lo que no percibía. Entonces, la corona dividió el territorio en intendencias, ¿ya? Para enviar a sus funcionarios y que las ganancias sí llegaran directamente a la corona. Entonces, de 1785, entre 1785 y 1786, se emitieron 4 reales cédulas para dividir las intendencias, principalmente la intendencia de El Salvador, la de San Salvador, ¿ya? Porque era acá en donde se concentraban los mayores productores de añil. Y entonces ellos se estaban quejando por la corrupción que tenían en Guatemala. Luego se creó la intendencia de Tuxtla, perdón, de Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Tuxtla y el Soconusco, que también era parte de acá. Luego en diciembre también se creó la de Nicaragua, ¿ya? Y se crea también en ese mismo mes la de Comayagua, ¿ya? Entonces que tenía jurisdicción sobre Tegucigalpa también. Entonces, esto con el fin de que el territorio tan vasto que tenía el capitán general, entonces ya no fuera tan grande, sino que ya los intendentes ya enviaran el dinero hacia la metrópoli. Siguió coexistiendo el sistema de alcaldías mayores porque la reacción de los criollos de Guatemala no se hizo esperar, ¿ya? Porque le estaban tocando pues algo que no les gusta, que es las bolsas. Entonces, siguieron manteniendo las alcaldías mayores, aquí están las que estaban funcionando, y los mayores corregimientos que también se mantuvieron fueron el de Chiquimula y el de Quetzaltenango, ¿ya? Entonces, Chiquimula de la Serra y Quetzaltenango, que tenía jurisdicción también sobre Huehuetenango y Totonicapán. Bueno, veamos qué estaba sucediendo a nivel internacional. Pues vemos de que los legados de la revolución de la ilustración, pues son tomados en Estados Unidos, ya se forma esas primeras 13 colonias, ya dieron vida a la federación que hoy es Estados Unidos, ya, pero que no tenía el alcance que llegó a tener en el siglo XX, ¿ya? Entonces aquí estaban surgiendo en 1776, y estas son guerras, lo que hay que resaltar acá, que son guerras de independencia, ¿sí? Entonces, a diferencia de acá, ¿no? Entonces tenemos también la Revolución Francesa, ¿ya? En donde ellos sí acabaron con la monarquía y fueron ejecutados mediante la guillotina, ¿ya? Entonces, y los legados de la Revolución Francesa, que fueron la cuestión de que el poder emana del pueblo, no de Dios, que el poder tiene que ser civil, ¿ya? La igualdad ante la ley de todos ciudadanos, que tiene derechos inalienables, ¿ya? Entonces, esto hizo que en muchos movimientos de América Latina se tomaran en cuenta, principalmente en América del Sur. Tenemos también la situación de la revolución industrial, que comenzaba su ebullición, ¿ya? Tanto en Europa como ya en los Estados Unidos posteriormente. ¿Cómo se llama? En Haití, una antigua colonia francesa, pues se declara independiente, tomando los legados de la Revolución Francesa, y que anteriormente había sido esclava, ¿ya? Entonces aquí una guerra por independencia muy fuerte, ¿ya? Y en el caso de la metrópoli, y por qué en España, ¿qué estaba sucediendo? Pues resulta de que la península había sido invadida en 1808 por Napoleón Bonaparte, quien en su, ¿cómo se llama? En su paso por España
coloca como rey a su hermano, José Bonaparte, ¿ya? Mayormente conocido por José Botellas, le gustaba un poco el alcohol al señor. Bueno, ¿qué pasa con este personaje? Pues resulta de que la reacción de las provincias no se hizo esperar para rechazar la invasión napoleónica. Entonces, hizo abdicar al rey Fernando VII, ¿ya? Entonces se formaron las juntas provinciales. Esas juntas provinciales se convocaron a todas las colonias para defender a España de la invasión francesa, ¿ya? Cuando llega a España, este era Fernando VII, ¿ya? Que estuvo en el exilio entre 1808 y 1814. Entonces, los franceses quieren echar a andar la Constitución de Bayona, ¿ya? Esta Constitución, Bayona es en Francia, ¿no? Entonces, esta Constitución, pues ellos deseaban dividir el poder de esta manera en España, ¿ya? Formar un Senado, un Consejo de Estado, pero que se reconociera de que el rey, o sea, el hermano de, ¿cómo se llama?, de José Bonaparte, José Bonaparte iba a ser nombrado como rey, ¿no? Pero esta no logró entrar en vigencia debido a la oposición tan fuerte que tuvieron las juntas provinciales. Entonces, estas juntas provinciales se reunieron en cortes, ¿ya? En diversas sesiones, ¿ya? En las diputaciones. Entonces, dieron vida a la Constitución de Cádiz, ¿ya? Ojo, esta fue la primera constitución que entró en vigencia en un pleno periodo colonial, ¿ya? Estuvo vigente entre 1812 y 1814, al momento en que regresó al poder, al trono, Fernando VII, que proponían la Constitución de Cádiz. O sea, para el caso de Guatemala, el representante por el reino fue Antonio de Larrazábal, que llevaba unas propuestas sobre la ciudadanía, ¿ya? Y los derechos que debían de tener estos ciudadanos de las provincias. Entonces, ¿qué estableció? Pues lo que se retomaba de la Ilustración, la soberanía en la población, una monarquía que sí, el rey iba a seguir teniendo notoriedad, pero ya no iba a concentrar en su persona todo el poder, tal y como es ahora, ¿no? Porque vemos de que la Casa de los Borbones sigue todavía en el poder en España. La creación de los organismos que le dieran vida a un Estado, que ya no se diferenciara a los ciudadanos de la metrópoli que los criollos de acá, sino que una igualdad de derecho, la circulación de medios de comunicación, en este caso repercute en Guatemala con la publicación de ¿cómo se llama?, de los periódicos El Editor Constitucional, El Amigo de la Patria, ¿ya?, por así decirlo. La propiedad, el sagrado derecho a la propiedad privada, según ellos, y para la población indígena, la abolición del tributo. A eso hay que ponerle atención, porque esto tuvo repercusiones en 1820, con el levantamiento de Atanasio Tzul, ¿ya? Y Lucas Aguilar, lo vamos a ver. Entonces, estas son algunas de las cosas que establecía la Constitución de Cádiz, que estuvieron vigentes 2 años. Entonces, estamos hablando de esa apertura que envalentona a las provincias. Y vamos a ver de qué manera. Tenemos la ebullición de los movimientos independentistas, tanto en México como en la América del Sur, un Simón Bolívar, un José de San Martín, un José Sucre, ¿ya? En México, José María Morelos y el cura Miguel Hidalgo, ¿ya? Entonces, tenemos una ebullición de movimientos de independencia, de guerras por independencia, ¿sí? A diferencia de acá, ¿no? Que
Estas eran las colonias españolas, ¿ya? Esas fueron las colonias españolas, todas las que están en rojo. Y esas eran en América. Entonces, todas estas situaciones, este mapa cambia en 1822 porque únicamente queda Cuba, el reino de Guatemala, ¿ya? Cómo estaba dividido. Y recordémonos un poco las clases sociales, tenemos a los peninsulares, a los criollos, ¿ya? Estos criollos que establecieron alianzas matrimoniales entre sí, estableciendo complejas redes comerciales alrededor de esta, emparentados en la ciudad de Guatemala algunos, en las provincias también, ¿ya? Y monopolizando puestos públicos, o sea, esto tuvo muchas incidencias políticas también, no solamente en, ¿cómo se llama? No solamente en unas cosas, sino que son élites muy camaleónicas. En el caso de la población indígena, ¿ya? El sostenimiento del sistema, todo ese mestizaje, los esclavos y todo el mestizaje que se generó a raíz de las diferentes mezclas, ¿no? Estas cantidades de habitantes del reino de Guatemala son de un censo que se localizó en el, ¿cómo se llama? En el Archivo de Indias, ¿ya? En España. Y habla de más de 600,000 indígenas, 300,000 mulatos, aproximadamente 1,000,000 de personas, ¿no? 300,000 mulatos, negros y castas, y de 40 a 50,000 blancos. Esto es en Centroamérica. Recordemos que el reino de Guatemala era todo Centroamérica. La mayoría de la población concentrada en Guatemala, ¿ya? Y las otras un poco más dispersas en el resto de las provincias. Bueno, ¿qué sucede con estos denominados movimientos que antecedieron a la conquista? Que sí, perdón, ¿cómo se llama? A la independencia. Pues tenemos en El Salvador, que era el principal productor de añil. El Salvador se quejaba de las condiciones que Guatemala le tenía establecido, que la élite guatemalteca le tenía establecido, tanto de impuestos como también de trabas para el comercio del añil, ¿ya? Entonces, el Salvador producía, y una parte también en el oriente, los famosos poquiteros, pero la mayor ganancias se quedaban en Guatemala. Y entonces hicieron reclamos hacia la metrópoli, pidiendo de que se les quitara del yugo de los guatemaltecos, que regularizaran más esa situación. Pero una situación, en 1811, esto tuvo su punto de ebullición porque en Guatemala excomulgaron a un cura de salvadoreño, ¿ya? Entonces el polvorín estaba echado, lo que hacía falta era la chispa que incendiara, que levantara a El Salvador. Entonces los reclamos se hicieron mucho más fuerte y la reacción de la metrópoli fue bastante violenta también, ¿no? De acá de Guatemala mandaron a un contingente a someter a los que se habían sublevado, ¿ya? Pero este conato de reclamos siempre se mantuvo para 1821 también, y durante la República Federal dio origen a la Primera Guerra Federal, ¿ya? Entonces, eso vamos a ir viendo. Bueno, tenemos, este es el añil, ¿ya? Esta es la planta, y así se ve y así como se ve. Entonces, para llegar a esto, pues, es bastante difícil, ¿ya? Entonces, El Salvador, por eso eran sus reclamos en contra de acá. Los comerciantes de acá que tenían las conexiones, principalmente la familia Aycinena,
que era la que se aprovechaba más de eso, las conexiones tanto con los Países Bajos como con Inglaterra, que eran los principales consumidores. Para este momento a nivel internacional no se habían inventado los tintes industriales, ya artificiales, entonces era muy reclamado el tinte natural, ¿ya? En Granada y en León y Granada había una revuelta por peleas entre los liberales de León y en contra de los conservadores de Granada, que estaban muy a favor de la ciudad de Guatemala. Entonces hubo una sublevación por el control de el fuerte, ¿ya? De el río San Juan. Entonces, esta situación, este conato estuvo bastante fuerte y entonces mandan a los presos, capturan a los sediciosos allá en Granada y los traen a la ciudad de Guatemala, ¿ya? Entonces, lo que reclamaban era más apertura por el comercio del cuero, ¿ya? Y del cebo, que era el principal producto para la elaboración ¿cómo se llama? De candelas, ¿ya? Entonces, y ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué peleaban eso? Pues peleaban eso porque era, recordémonos que para esa temporalidad, la iluminación en las casas era por medio de candelas, ¿ya? Entonces, y estos zurrones son de cuero, el principal producto que servía para transportar el añil hacia los centros de comercio. ¿Qué sucede en la ciudad de Guatemala? Pues resulta de que en 1813 hay una, ¿cómo se llama? Un levantamiento, una conjura que se realiza en el entonces convento de Belén, ¿ya? ¿Qué sucede acá? Esta es, ¿cómo se llama? Hoy es el Instituto Belén, ¿ya? Y pues resulta de que hacen reuniones entre, hay curas, hay también militares y también algunos personajes notables de acá de Guatemala. El plan que tenían era primero por medio de las famosas tertulias, ¿no? Sobre texto de las tertulias son pláticas, ¿ya? Entonces, se reúnen en ese lugar neutral, convocan a ciertos personajes claves, en donde discuten cómo va la avanzada del proceso independentista de México, en donde participa el cura Miguel Hidalgo y también otro José María Morelos, ¿ya? Entonces ellos ven qué posibilidades hay de declarar acá una independencia. Recordémonos que en 1813 está vigente la Constitución de Cádiz y hay un cisma político en la península. Entonces, eso dio la apertura a las guerras de independencia, ¿no? Y entonces comienzan a complotar y pues el plan era ver con cuántas armas contaban, quiénes eran los puestos claves para poder tomar el mando y distribuir entre la población, ¿ya? Armas y también de agenciarse, ver cómo estaban las arcas para poder financiar y una apertura para que las demás provincias se unieran a la rebelión. Es decir, que acá por lo menos hay un plan de qué hacer y de darle, ¿cómo se llama?, cabida a otros protagonistas, no solo a unos cuantos. Entonces estamos hablando ya de una situación ya teniendo un plan, ¿no? Pero, como siempre, ustedes saben que ¿cómo se llama? En esas reuniones, siempre, ¿cómo se le dice generalmente al que escucha y después va y dice?
Sapo. ¿Qué más? Chismoso. Chismoso, los Bocón. orejas. Los delataron, ¿ya? A los participantes de esto los delataron. Entonces, pues vino la represión. Las penas, tenemos pena de muerte, ¿ya? Por medio del garrote vil, porque el delito que ellos habían cometido era de lesa majestad, ¿ya? La horca, aquí hay participación de curas indígenas. Manuel Tot es uno por parte de Guatemala. Hay un cura también que venía de Nicaragua, que era también indígena, tenía a su protector, que murió finalmente en Chiapas. Y los otros participantes, algunos fueron expatriados hacia el África, las colonias que tenía España en África, pero finalmente vino un indulto de Fernando VII, ya en 1818. Entonces, algunos recuperaron sus puestos ¿cómo se llama? Que habían tenido, porque fueron perdonados, y en el caso de Juan Barrundia, se tuvo que esconder por bastante tiempo porque lo andaban siguiendo, ¿ya? Posteriormente vamos a encontrar a Juan Barrundia como uno de los principales ideólogos de la República Federal. Nuevamente en El Salvador hay otro conato de levantamiento, ya esto ya es un poco más local, ¿ya? Pero a lo que quiero llegar, jóvenes, es a que si hubieron movimientos que pudieron venir de abajo con otros protagonistas, pues fueron consumidos, ¿ya? En el caso del levantamiento de Atanasio Tzul y Lucas Aguilar en Totonicapán en 1820, es una situación que no tiene nada que ver con la independencia. Y ustedes se dieron cuenta que ahorita con esa famosa celebración del Bicentenario van a sacar 2 monedas, ¿se recuerdan? No, una moneda y un billete. La moneda es, ¿quién va a quetzal ir? y el de 20 quetzales, bicentenario, conmemoración, ¿va? De la moneda. Una moneda de plata, en donde está Atanasio Tzul, y creo que ya no hay, y era la que valía 400 quetzales. 450, y creo que están agotadas. Lo que es el desconocimiento de estas autoridades, ¿no? Bueno, platiquemos un poco de esto. Pues resulta de que en 1820, en España nuevamente, porque luego de la invasión francesa queda sobre arenas movedizas, ¿ya? El rey. Entonces, hay un general que se llama Fernando del Riego, que en España obliga al rey a poner en vigencia nuevamente la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz. Entonces, resulta de que en Totonicapán se enteraron de que la Constitución de Cádiz estaba vigente nuevamente. Entonces, tratan de informarse de cómo está la situación, pero no les dan mayor información. ¿Y cuál era la importancia de que la Constitución de Cádiz estuviera vigente? ¿Se recuerdan que otra de las cosas abolía la Constitución de Cádiz cuando vimos eso? La esclavitud. Aparte de la esclavitud. Lo del tributo. Tributo. El tributo indígena. Entonces, Lucas Aguilar y Atanasio Tzul, como principales, envían a la ciudad de Guatemala, ¿ya? Una delegación para obtener una copia de la Constitución y obligaron a las autoridades locales a devolver el tributo que ya habían recaudado. Y entonces esto lógicamente le causó resquemores a los de acá, porque sí habían acatado la orden de que estaba en vigencia la Constitución de Cádiz, pero a la población indígena no les habían informado que el tributo había sido abolido nuevamente.
Entonces, pues en Totonicapán lo declararon un territorio libre de tributos, ¿ya? Y el tributo que estaba, cuando sí consiguieron de parte de Chiapas una copia de la Constitución de Cádiz nuevamente, que la llevan a Totonicapán y comienzan a reclamar sus derechos. Y entonces aquí ellos no decían independencia, ellos juraban lealtad al rey, pero ellos estaban en contra de la élite guatemalteca, de las autoridades locales. Y lo que les permitió a estos, a las autoridades locales, fue ver el poder que tenía la población si se podía organizar. Porque si ustedes se van al artículo primero de la Constitución, perdón, del Acta de la Independencia, a ver quién lee el artículo 1 del Acta de la Independencia, por favor, ya les dije qué páginas, a ver. Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin prejuicio de lo que determine, sobre ella el Congreso debe formarse, el señor jefe político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo. Muy bien. Ahí encontramos la primera respuesta, ¿ya? Entonces, estamos aquí en las posprimerías ya, esto es 1820. 1821, ¿qué sucede? Aquí les hago una cronología de esos levantamientos, ¿ya? ¿Y qué pasa con esta situación? Pues bueno, vamos a 1821. En 1821 es nombrado el último gobernador de la audiencia de Guatemala, Gavino Gainza. Lo envían de la metrópoli hacia acá. Entonces, en ese momento juraba y perjuraba lealtad al rey, ¿ya? Pero resulta de que entra en vigencia el clan Aycinena, que ya vamos a ir viendo. Pero para esta temporalidad ya comenzaban las aguas a moverse, ¿ya? Para fraguar un plan, ¿ya? De independencia. Entonces tenemos a estos periódicos, el editor constitucional encabezado por Pedro Molina, que es de corte liberal, a ellos le llamaban los cacos. Y tenemos al Amigo de la Patria encabezado por José Cecilio del Valle, ¿ya? A ellos le decían los gases. Estos son un poco más conservadores, ¿ya? Que es el ala que finalmente declara la independencia. Entonces tenemos a este señor, él fue don Juan Fermín de Aycinena, fundador del clan de los Aycinena. Este era un comerciante español que llegó a la Nueva España, ¿ya? Luego se trasladó a la ciudad, a Santiago, ¿ya? Entonces, como comerciante, tuvo muchas relaciones y formó un clan, ¿ya? Muchas personas que dependían, familiar muy fuerte, ¿ya? Tuvo aproximadamente 13 hijos, ¿ya? Y entonces estos estableció nexos con América del Sur y con la Nueva España, con la Nueva España en cuestión comercial. Y entonces el traslado de productos lo monopolizaba acá. Y también monopolizó el contrabando que entraba por el área de Belice, ¿ya? Entonces, esta es ¿cómo se llama? Al momento en que se dieron los terremotos de 1773 y que se da el traslado de la ciudad de Santiago hacia la Nueva Guatemala, el que financió, porque como no existían los bancos, el que financió gran parte, otorgó préstamos a, a la misma audiencia, ¿ya? Y a personas que habían caído en desgracia, pues este señor era prestamista, bien usurero. Entonces, pues tenía tanto poder que se compró un título de nobleza. Este título era el marquesado,
¿ya? El marqués de Aycinena. Entonces ese título posteriormente se heredaba, ¿ya? Entonces ya vamos a ver por qué. Y tenía tanto poder de que logró que de que le dieran en propiedad esta gran propiedad. Este es el plano de su casa. ¿Y dónde creen ustedes que estaba? ¿Reconocen esto? En la zona 1, Sí. a la par del pasaje Rubio. Ajá. Pasaje ¿Cómo se Rubio. llama? Pasaje Rubio. No, ese no es el pasaje Rubio. Sin puertas. Ese es el pasaje Pasaje Aycinena. Aycinena. Ahí está ese lugar tan bohemio. Salud, pues. Bueno, esta era parte de su casa, ¿ya? Pero toda esa manzana era propiedad de él. Entonces estaba su casa, su pequeña gran casa, estaba a la par del Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas, la Catedral, ¿ya? Entonces, un lugar estratégico. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque resulta de que sus descendientes, Juan José y este otro Aycinena, Mariano de Aycinena, fueron los que comenzaron a complotar. Juan José fue el que heredó el marquesado, ¿ya? En 1816 murió el papá y entonces él heredó el marquesado. Además de esto, pues, de que era inteligente el tipo, negociante al final, pero fueron los que comenzaron a complotar para reunir en su casa, hacer reuniones periódicas desde 1820 en su casa para planificar la forma de emanciparse. Entonces ahí es donde comienzan a llegar Mariano Galvez, Cecilio del Valle, pero Cecilio del Valle pues se aleja un poco, ¿ya? Porque era un poco más conservador. Molina, la esposa, Pedro Molina, la esposa, ¿ya? Esos famosos próceres de la independencia, que próceres no tienen nada. Entonces, ahí se hacían las reuniones. Entonces se comenzó a denunciar de que en su casa se estaba complotando. A esto se le conoció como el Plan Pacífico de Independencia, ¿ya? Ese Plan Pacífico que al final fue la bitácora de los pasos que se dieron para finalmente declarar la independencia, y vamos a ver por qué. ¿Qué establecía el Plan Pacífico? Luego regreso a esto. Crear las condiciones de hacer esto se consolidó ya en agosto de 1821, ya más así, más fuerte. Que se crearan las condiciones para declarar una independencia, pero sin mayores cambios, ¿ya? O sea, muy a la medida de los Aycinena, que les permitiera seguir manteniendo su hegemonía. Inmediatamente, si se declaraba la independencia, se tenía que anexar a México, pedir auxilio, protección a México, porque se estaba retirando España, ¿ya? Entonces se tenía que pedir esa protección a Agustín de Iturbide, ¿ya? ¿Con qué fin? De que no se pusiera en peligro ninguno de los intereses que ellos tenían, ¿ya? Mantener su hegemonía, su poder político, económico y el estatus social, ¿ya? Ese era el fin primordial. Entonces, si esto lo dice acá, y comparemos también con el artículo 1 del Acta de la Independencia, a ver si no se cumplió. La aceptación, solo que acá aparece en el artículo 2. La aceptación del jefe tendrá por primer efecto convocar a una junta generalísima de los vecinos a pretexto de prevenir el desorden en caso de decidirse el pueblo a la independencia, ¿ya? O solamente como precaución, sí, generalmente no, ¿ya? Entonces vemos que ahí está como la clave, ¿no? Si habían revueltas, había que prevenirlas. Entonces, también dentro del plan está de que se haga bulla, de que se convoque a marimba, cohetes, para que la gente vea de que está sucediendo algo. Y esto pasó finalmente cuando se reúnen, ¿no?
Entonces, este señor Gabino Gainza, primero muy fiel al rey, los había denunciado, decía que no, pero le fueron llegando como al final lo convencieron, ¿no? Entonces ya luego, a principios de septiembre, ya estaba adherido al plan Pacífico. Entonces, finalmente, pues la otra situación era adherirse al plan de las 3 garantías, que era el plan de Iguala, ¿ya? De Agustín de Iturbide en México. Entonces, primero, respetar la fe católica. Si ustedes leen el Acta de la Independencia, la religión oficial tenía que seguir siendo la católica, eso no se iba a tocar, ¿ya? Una independencia total de España y la igualdad de las clases. Entonces, era religión, unión e independencia, las 3 garantías que les iba a ofrecer el plan de Iguala. Entonces, se comenzó a complotar. ¿Qué sucedió? Pues entonces, el 13 de octubre se tuvieron noticias, perdón, el 13 de septiembre se tuvieron noticias de que Chiapas, el Soconusco, se habían adherido al plan de Iguala, ¿ya? Entonces, y se alejaban de acá. Luego llega el correo, se enteran acá, entonces, ¿cuál fue la reacción? Pues convocar a la Junta General, vemos cómo el plan plan pacífico se va concretando, convocar a una reunión el 15 de septiembre, ¿ya? Para discutir qué se iba a realizar, a quienes se convoca. Ahí están estos señores, los denominados próceres, que próceres no tienen nada, que fueron los que finalmente firmaron el Acta de Independencia. Entonces tenemos acá que se convocaron a una audiencia de Guatemala, a la Diputación Provincial, al Ayuntamiento, a la Iglesia Católica, a la universidad. Por la universidad va Antonio de Larrazábal como rector y como presidente del claustro fue Mariano Galvez. Tenemos también que convocaron al Consulado de Comercio, al Colegio de Abogados y a los militares. Entre todos estos personajes fueron 53, que no representaban a todas las provincias, ni a toda la población, ¿ya? Entonces, se reunieron en este palacio el Real Palacio, ¿ya? Que fue el que se cayó con los terremotos de 1917 y 18, y es la réplica que están haciendo para gastarse el dinero, ¿ya? Entonces, tenemos esta pintura que fue mandada a hacer cuando se celebró el centenario, muy difuminada, y les voy a cambiar la acción ahí. Y entonces, pues, la reunión de los 53 se retiraron la mayoría, que finalmente fue la Junta, la audiencia y la Junta Provincial los que declararon la independencia. El padre, el cura, la iglesia no estuvo de acuerdo porque ellos eran bastante conservadores aún. Seguía Ramón Casaus, se había opuesto, ¿ya? Desde un principio. Fue hasta el 20 de septiembre en que finalmente dice que sí va a jurar la independencia, ¿ya? Y entonces, al final, Cecilio del Valle es quien redacta el Acta de la Independencia y toma como base el plan pacífico que habían diseñado los Aycinena. Y estos mismos son quienes posteriormente van a comenzar a complotar y asegurarse de adherirse, de anexarse a México. ¿Qué estamos hablando aquí? Aquí no hay una constitución. Aquí tampoco hay un plan para fundamentar un nuevo Estado, ¿ya? El cambio que hubo fue, pues, independizarse de España, ¿ya? Pero no hay una cuestión que dé una base bien fuerte para lograr cambios de fondo, ¿ya? Y finalmente,
Las reacciones en la provincia fueron, pues bueno, se adhieren al plan de Agustín de Iturbide, ¿ya? Se dio la jura hasta el 21 de septiembre. En El Salvador, lógicamente, se opusieron. Hubieron rebeliones bien fuertes porque tenían bien claro independencia tanto de España como de Guatemala y no querían anexarse a México, ¿ya? Un pequeño grupo decide que finalmente aceptan a regañadientes. En Honduras y Comayagua sí se adhieren, declaran la independencia. La Diputación de León se opone totalmente y redacta el acta de los nublados, que dicen que no van a aceptar porque estos días no están claros, porque no se les tomó en cuenta, porque no se les convocó. Y en Granada, sí, de acuerdo con Guatemala y con anexarse a México. En el caso de Costa Rica, les llega una copia del acta, el correo les llega una copia del acta de la independencia y les llega también una copia de lo decidido en Nicaragua, ¿ya? Y ellos son un poco más cautos y dicen, pues bueno, vamos a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos y finalmente se inclinan hacia la independencia y hacia la anexión a México, que se concretó el 5 de enero de 1822. Y de enero de 1822 a junio de 1823, anexados a México. Y con una situación muy fuerte porque hay un gran desgaste de la ocupación que hizo México de Centroamérica, ¿ya? Entonces, este es el famoso bicentenario que quieren celebrar con bombos y platillos. Vamos a seguir platicando, pero para el día de mañana. Ustedes dirán si tienen alguna pregunta. ¿Comentario? ¿No? Que uno piensa que es de ahorita todo lo que, pero es una cadena eso puchica, saber cuándo se va a romper. Entonces, ¿por qué? O sea, desde la academia se está proponiendo no una celebración, sino una conmemoración, que es diferente a celebración, y de analizar críticamente el acontecimiento. Porque al final fue una negociación entre un pequeño grupo sumamente conservador, sin cambios profundos y manteniendo el status quo. Y lograron sin choque sangriento, dice el himno. Eso es lo más triste. Miren el Sí, himno no sé, mexicano, al himno de guerra, al grito de guerra, a grito de guerra, al cierto, cierto. sonoro crujir del cañón. Es el tambor. Tambor de cañón, puchica. Ujú, Mexicanos. Bueno, ujú. Entonces, vamos a hablar posteriormente de la Declaración de Independencia. Y aquí no está surgiendo un estado como Guatemala, que le dé sí, de forma verdad a que una Pérez de república. Antón hizo un libro sobre el tema. Me gusta No. cómo escribe, pero ahí sí, no. Le Ah, ok. aconsejo que sí. Pero es que ese no está la biblioteca abierta. Horacio Cabezas. Muy bien. Pero sí los venden. ¿Se lo vienen? Hay que Bueno. pedirlos. Muy bien. Solo ¿Cuál que es el título de nuevo? tiene Disculpa. paciencia. Independencia Centroamericana de Horacio Muy bien. Cabezas. De Horacio Cabezas, sí, sí, sí. Es que, por ejemplo, el que hizo para el 2018 de 500 años de la Reforma Protestante sí me gustó, de Pérez de Antón. Pero
Bueno, si usted Yo ese me sí no lo he dice, leído. A mí me gusta pues sí, novelado. interesante. No tan novelado. Y me agrada cómo logra hasta cierto punto transportar a todo ese desastre lo que él llama el cisma sangriento hasta Guatemala. Bueno, yo ahí sí no he leído, solo de Los hijos del incienso y de la pólvora, Memorias de batallas y cocina. Sí, pero Hasta ese ahí sí es me mucho gustó, hasta más ahí me novela. gustó. Y de ahí, los otros, los No, pero, tiempos de Ubico, ese no me gustó. ok, entonces, no, yo no he leído más de él. Pero de mi parte, el de Cisma Sangriento me gustó muchísimo. Lo recomiendo y lo presto por todos lados. Muy bien. Porque buscar libros sobre la Reforma Protestante tiene dos opciones: o lo escribió alguien muy católico o alguien muy evangélico, y rara vez se nota todo el proceso político que pasó alrededor. Interesante. Bueno, voy a ver. Pues bueno, jóvenes, yo lo dejo ahí y hay que leer el capítulo, ahorita sería el capítulo 13, ahí hay muchas cosas que no están ahí porque aquí tuve otras lecturas, entonces pues para analizar el proceso a la luz de los acontecimientos, ¿no? Y tratar de desmitificar ese famoso bicentenario al final, porque es una nación inconclusa. Totalmente. Karina. Buenas noches, licenciada. ¿Qué capítulo dijo que había que teníamos que leer o donde nos quedamos? Vayan No entendí. leyendo capítulo 13, ¿ya? Donde está parte ahí, pues van a leer lo de los periódicos y todo lo demás. Pero hay que ir leyendo, por favor, para Gracias, que licenciada. sigan avanzando. Bueno, que tengan feliz noche, pues jóvenes, y nos vemos el próximo día. Gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Cuídense mucho. Gracias, Liz. Feliz noche.